Somos un país que se caracteriza por sus tradiciones, con una diversidad en folclore, lleno de expresiones artísticas y manifestaciones que van más allá de nuestras ideas, expresiones y sentimientos, marcadas por nuestras experiencias de vida, las cuales pueden ser canalizadas en nuestra sociedad a través del teatro. El teatro social. Este va relacionado con la cultura, pero ¿de qué forma se percibe la cultura en Guatemala? Que habría que ver qué estamos percibiendo como cultura guatemalteca y si existe una cultura guatemalteca que generalmente hemos entendido como una homogenización de la población. Entonces yo creo que más bien estamos percibiendo esa, entre comillas, cultura guatemalteca desde el folclore, desde la superficialización y no tomando en cuenta la diversidad. Entonces, ¿qué entendemos como cultura guatemalteca? Si son los símbolos patrios, si es la comida, si es entender Guatemala como un paisaje donde hay naturaleza y trajes típicos con personas sin rostro, o realmente estamos entendiendo ese desafío que tenemos de construir una cultura guatemalteca que tome en cuenta la diversidad. Mira, yo sí puedo decirte que en el área urbana, o sea, en el área de la ciudad de Guatemala, sí ha habido grandes cambios. O sea, yo vivo en este país desde hace 12 años y la oferta cultural y artística ha variado muchísimo. Es decir, hoy en día tenés, qué sé yo, tenés exposiciones, tenés conciertos, tenés lectura de poesía, tenés presentaciones de libros. Es decir, siempre hay como, bueno, o hay con mayor cotidianidad. Bien, el teatro siempre, desde todos los tiempos, estuvo ligado a su sociedad. Desde los griegos, era una manera de exponerse ante la polis, ¿verdad? Ante el pueblo, de exponer los problemas, los conflictos del hombre, pero también de su tiempo. Entonces el teatro siempre ha respondido a su sociedad, a su momento histórico. Ahora bien, el teatro llamado teatro social, por algunos, ¿verdad? Porque en esto de los términos hay tantas opiniones, sería aquel teatro que se interesa por sus problemas, por sus dificultades, por su realidad. Creo que el teatro siempre es social inevitablemente, digamos. Creo que el concepto de lo social hay que conflictivizarlo también, o sea, creo que es un concepto en construcción, ¿no? ¿Qué es social? Bueno, para mí tal vez social sea mirarnos con más honestidad, ser más autocríticos, asumir nuestras contradicciones, nuestras limitaciones, preguntarnos qué cosas tendríamos que estar haciendo que no estamos haciendo. A ver, significa la posibilidad de que gente que no utilizaba el teatro como espacio de expresión tenga hoy esa posibilidad. Significa justamente la posibilidad de que ciertos enfoques, ciertas lecturas, ciertas propuestas e incluso ciertas demandas aparezcan en la escena cultural o en la escena artística que antes no. Para trabajar con personas que no necesariamente se reconocen como trabajadores del teatro o como artistas, pero que sí lo asumen como un espacio de expresión, ¿verdad? Temas como los que hemos visto aparecer en los teatros comunitarios. Yo te puedo hablar específicamente del tema de violencia contra las mujeres, ¿no? Pero esos temas tratados desde enfoques muy cotidianos tienen una potencialidad enorme. Es decir, de las experiencias que conocemos de teatro comunitario, o que al menos yo conozco, la posibilidad, por ejemplo, de comunicarse en el propio idioma.
El teatro social pues es una propuesta que se viene trabajando muy ligada a la comunicación alternativa, que ha combinado propuestas de Paulo Freire, Augusto Boal con el teatro del oprimido, y que tiene un gran significado para nuestro contexto porque es un teatro que surge de las necesidades y de los intereses de la misma comunidad. Algo que dice también Marco Canale es que tiene que ser algo que nos apasione y que en ello se vaya nuestro corazón, y únicamente se va a ir nuestro corazón en algo que esté totalmente ligado a lo que nosotros vivimos y a lo que queremos expresar. Yo me llamo Víctor Hugo Martínez Aragón y soy el coordinador del programa de producción artística de Caja Lúdica. Bueno, Caja Lúdica nació en el año 2001 a raíz del Festival Octubre Azul que se celebró acá en el centro histórico de la ciudad, en donde se unieron varios artistas urbanos para hacer un festival artístico que abarcó muchas áreas. En este festival pues se conocieron dos de los artistas, conocieron a dos colombianos que venían de una experiencia de trabajo comunitario con jóvenes en arte y cultura, y pues ahí empezaron a conspirar para hacer un proyecto de trabajo con jóvenes. Trabajamos en áreas de educación, en áreas de salud, en áreas de prevención de la violencia, de derechos de la juventud, derechos de la mujer, derechos de la niñez, bueno, de derechos humanos en general, de memoria histórica también. Me llamo Juan, tengo 18 años, pertenezco al grupo de teatro Hijos de Junajpú en Santa María de Jesús. ¡Cállate! Papá, por favor, no, por favor. ¡Cállate, te estoy diciendo! Por favor, no. ¡Mamá! ¡Mamá, vení a ayudarme! ¡Mamá! Oye, Chile, no hoy. ¿No querés que te haga igual? Taquirana. ¡Anda, dormite! Papá, por favor, no, papá. ¡Anda, te estoy diciendo! Por favor. Papá, por favor, soltame. ¿A qué te vas a quedar toda la noche? Un grupo de teatreros estaban buscando más que todo personajes y nos invitaron, llegaron a una institución, dijeron que necesitaban a personas para que más que todo que se interesen del arte o del teatro, y que se interesó más de la cultura del pueblo, que empezaron a buscar qué es lo que hacían, qué es lo que hay en ese, más que todo lo que anteriormente que estaba en nuestro pueblo. Llama a tu suegra, llama a tu marido si no te da dinero. Llámalo, ¿querés que te tome por idiota? ¿Qué te pasa? ¿Le tenés miedo? Lleva a los chicos al médico y regalas plantas. ¿No te das cuenta de que se están muriendo? Se están secando. Anda a buscar la nota de los niños. ¿O te pensás que los niños se educan solos? ¿A los niños los educas vos o no los educa nadie? ¿Querés que se sienta que su madre no los quiere? ¿Querés que se sientan abandonados los niños? Ni siquiera los llevas a cortar el pelo, a veces ni se los lavas. Tenés que conseguir un trabajo mejor, que te paguen mejor, si no, no tenés tiempo para tus hijas. Y mira lo que son los muebles, tendrías que cambiarlos de lado. ¡Se acabó! Te acabaste. Bueno, el grupo Las Poderosas inició con el rodaje de un documental a cargo de Marco Canale que se llamaba Hoy Puedo Ser. Este no era únicamente entrevistas como comúnmente es un documental, sino que también había puesta en escena. En este proceso fue como nos fuimos conociendo y a raíz de él continuamos realizando teatro. El personaje La Poderosa, ¿verdad? De la obra Las Poderosas, es el personaje teatral de la obra, ¿verdad? Que encierra todas las historias, parte de cada una de nosotras. Antes de este proceso yo ni siquiera podía ver a alguien a los ojos, tampoco podía pararme y hacer todo lo que hago a través del personaje. Pero fue un reto para mí también. Cuando me dicen, Lesbia, tú vas a hacer este personaje, tú vas a ser el personaje de La Poderosa,
En el momento pensé, bueno, ¿y cómo voy a parar? ¿Me voy a poner traje? ¿Cómo voy a salir así? Pero desde el momento en que tuve el contacto con el teatro, eso transformó mi vida totalmente. Pude tener la libertad de poder pararme en un escenario, poder decir lo que siento, lo que pienso, y con toda la libertad. Y muchas de las personas que ven este personaje, que ven lo que sucede con esta mujer, ¿verdad? Que aunque es la historia de todas, pero es un personaje que trabajamos, muchas mujeres se identifican con este personaje. Pues a los niños se los empezó a involucrar a partir de que ellos iban con nosotros a los ensayos de Las Poderosas. Ellos solo iban acompañándonos a cada una de nosotras, pues las que teníamos. Y pues Marco fue el que pues, decidió que los niños participaran con nosotros porque eran parte del proceso y de alguna manera ellos sufrieron también el tipo de violencia que nosotras sufrimos. Entonces ahí fue donde los niños empezaron a involucrar y donde los niños empezaron a preguntar preguntas que hacen desde niños, de que cómo es un orgasmo, de varias cosas, de cómo se hacen los bebés. Por medio de estas preguntas fue donde Marcos empezó a hacer el libreto y fue así donde los niños hasta la fecha se involucraron con nosotras. Bueno, en primer lugar se piensa en qué obra se puede realizar y después de ahí se empieza a investigar, más que todo con los abuelos o con personas que tienen un poco de conocimiento cómo es la cultura. Entonces después de eso, a base de investigaciones, nosotros podemos empezar primero por investigar, después de eso empezamos a ver qué obra es lo que vamos a estar haciendo y después empezamos con el ensayo. Después del ensayo empezamos más que todo a ver lo del vestuario. Después del vestuario empezamos a ver los utensilios que se puede usar, o si es un árbol, un tronco, o sillas o mesas. Partimos desde la investigación personal, desde el análisis del por qué está sucediendo, del por qué hemos atravesado todas estas dificultades, qué es lo que nos sucede en ese momento, de la investigación, de las entrevistas entre cada uno. Claro que a través de esta metodología es el director, ¿verdad?, quien atraía esa propuesta y esta forma de hacer teatro, que luego se va construyendo el libreto. Sí hay un guión, ¿verdad? Hay un guión que se construye de todas las historias de cada uno. En la obra Las Poderosas, si bien es cierto, se muestra la violencia, ¿verdad?, que hemos vivido. Específicamente no es solamente eso, sino que es los temas actuales que en ese momento de la construcción de la obra estábamos pasando. En la obra Las Poderosas, cada una aborda un tema y es un tema que cada una eligió, ¿verdad? Cada una pues ha compartido parte de lo que es su escena en esa obra. Bueno, yo creo que hay ya varias experiencias desde distintos ámbitos que han tenido un impacto fuerte y un aporte fuerte. Podríamos hablar de Tzotzil, que es un grupo maya que hace danza teatro muy importante. Caja Lúdica también, que está realizando todo este proceso con jóvenes. El colectivo de Las Poderosas. Hay muchos esfuerzos que están abriendo espacios, tal vez no son conocidos masivamente, pero yo creo que el teatro está generando transformaciones fuertes a nivel de microrealidades, ¿verdad? Como de espacios pequeños, pero esos espacios pues construyen nuevas alianzas, pues estos grupos se comunican entre sí. De lo que conozco, el propio ejercicio que hace Patti en Santa María, es decir, creo que son ejercicios que surgen justamente desde la sociedad civil organizada, desde la academia, si tú quisieras verlo así, que ven, digamos, esta necesidad y que de alguna forma propician esos espacios. Yo me atrevería a decir, insisto, a partir de las experiencias que conozco, que las iniciativas han surgido desde ahí, pero han tenido muy buen eco. Es decir, en la medida que se entiende la herramienta,
como una forma de comunicación, yo entiendo que ha tenido un eco excelente, no solo de parte de la población involucrada, sino de las y los espectadores, ¿verdad? Es decir, hay una apropiación, como te digo, es decir, las compañeras del área Ixil dicen que cada vez que ellas presentan su obra, la plaza se llena. Las poderosas, lo mismo, es decir, cada vez que las poderosas se anuncian, y tampoco tienen una herramienta de campaña enorme para anunciar sus presentaciones, pero la gente llega, o sea, ellas se han hecho un nombre y una trayectoria a partir de una propuesta que es fundamentalmente el teatro comunitario o el teatro surgido desde personas que han sufrido y que lo utilizan como herramienta de comunicación, pero también como herramienta para sanación, ¿verdad? La creatividad y el arte es algo inherente a todo ser humano. Desde que nacemos todos venimos con eso. Pero llega un momento en la educación o en la formación en donde eso se separa, queda como a un lado. Y la educación actualmente, más que desarrollar la creatividad, te enseñan a repetir, ¿verdad? A repetir. Lo que te dicen es lo que uno repite. Y entonces la creatividad se va quedando como a un lado. Y el arte es una herramienta muy importante para esto. Y cuando cada persona empieza a desarrollar y a reencontrarse con esa creatividad y con el arte y con la cultura, pues automáticamente las personas empiezan a cambiar. Y entonces cuando uno empieza ya a reencontrarse con uno mismo, pues uno empieza a reconocer a las demás personas también y a verse como iguales con las demás personas. Y uno se vuelve más cariñoso, más afectuoso, más tolerante hacia las demás personas. Y pues ya con eso empieza a cambiar todo. Yo creo que el grupo Raguas Hunahpu logró impactar en su comunidad desde la primera obra que presentó, que era una obra basada en la tradición. La segunda, una obra construida a partir de sus historias de la narración oral y tocando el tema de la migración. Ahora, luego la del tema del agua. Y ahora, con esta obra que habla de la violencia profunda que nos construye, el impacto ha sido fuerte. Recién empezamos, pero como grupo, la comunidad no había visto hace mucho un grupo, o no había visto, o no había tenido un grupo al menos de esta naturaleza, conformado en su mayoría por jóvenes, a los que la comunidad empieza a ver y a reconocer, sí, son los del teatro. Son los muchachos del sopilote, los de la obra aquella, ¿verdad? Entonces, cuando la gente reconoce su historia, sus conflictos, sus formas, hay un lazo ahí que la gente se siente orgullosa, seguramente incidirá como nos ha pasado a todos, ¿verdad? Cuando éramos niños y vimos alguna obra de teatro. Y en Santa María es que no había. Entonces, impacta en los niños, por ejemplo. Yo quiero ser como vos, o que llegan, ¿verdad? Y se unen al entrenamiento y de repente se ríen y se van. Y de repente uno presenta la obra y ahí están mirando. Entonces, para mí, ese es el sentido. Luego que hemos hecho más de 20 y tantas funciones en las escuelas, eso genera un impacto pequeñito, pero sí. Y genera un diálogo, sí. Y genera algún pensamiento, sí. Y algún pequeñito cambio en alguien, también. Y por último, cuando nos hemos presentado aquí, yo creo que la reacción fue de sorpresa, ¿verdad? De sorpresa ante la verdad, ante la manera tan orgánica de actuar de los jóvenes y ante la historia que estaban contando, ¿verdad? Con una profundidad y un dolor y una alegría también que tocaron a la gente, ¿verdad? Cuando estuvieron en el encuentro de escuelas, la gente se puso de pie. Pues yo creo que el aporte que podemos dar es ver la realidad y tratar de cambiarlo. Aunque tal vez en la obra no se cambia, sino que nosotros mismos podemos pensar que si es un maltrato, por ejemplo, si hablaríamos del maltrato infantil o maltrato de la mujer, entonces ahí donde nosotros pensamos de que tanto como hombres o como mujeres no podemos callar lo que estamos viviendo. Y que hoy tenemos más que todos los mismos derechos, tanto hombre como mujer.
ellos pueden ver más que todo en esa obra, y que cambien su forma de pensar, poder llevar más que todo la vida en paz y en armonía. Siempre me ha dado a mí, después de una obra de teatro, me pongo a llorar dentro de mi interior, porque no me puedo poner a llorar en escena, pero lloro de la alegría, de ver la respuesta de la gente, de ver cómo la gente te aplaude. Y, o sea, como te digo, yo no puedo explicar, porque yo me siento, dentro de mí siento como que, no sé, me siento otra. Y pues digo yo, por eso estoy aquí, por eso vale la pena de que tu mamá te regañe, de que tu mamá te diga. Yo dentro de mí me digo, vale la pena estar aquí parada. Todo vale la pena, porque el ver que una persona te diga, me cambiaron, yo estuve sufriendo violencia, pero ahora voy a hacer otra. De ver que las mujeres te pidan consejos porque tú saliste adelante. De ver que las personas puedan decir, si ustedes pudieron, nosotras también. Todo eso para mí vale la pena, y vale la pena los regañones, los jalones de orejas y todo. Pues la sostenibilidad económica propiamente. Eso es algo muy difícil, porque nosotros somos una asociación civil, no tenemos como un apoyo directo. Pues tal vez querer transformar una cultura que la consideramos mala. Y se puede decir cultura porque son costumbres, y la costumbre es una cultura, ¿verdad? Como el hecho de que el hombre tiene a la mujer como una cosa más, algo de su propiedad, cuando ya no piense que es de su propiedad, sino que es para acompañarla en su vida. Entonces ahí va a cambiar. Yo creo que el reto más importante para nosotras es el cambio de vida para muchas mujeres, cambio de pensamiento para muchos hombres. Y con un poquito que se empiece, pues generamos bastante. Las expresiones escénicas existen hace siglos. Unas fueron silenciadas y acabadas, otras sobrevivieron, otras se acomodaron, digamos, a las formas españolas en su momento, etcétera, ¿verdad? Criollas conforme la historia. Pero ya esas formas de hacer una obra como el Rabinal Achí es completamente comunitaria. Allí intervienen las mujeres, las compañeras, los niños, la comunidad entera, las cofradías, la iglesia, todos en función de un hecho escénico que para ellos es fundamental y que narra, en ese caso, la historia, un fragmento de la historia de su pueblo. El teatro comunitario es una manera de hacer teatro que siempre ha existido, yo creo que en todos los países, en todas las comunidades, en unos con más o menos fuerza, con más o menos organización, con más o menos etiquetas o estudios o clasificaciones sobre lo que es. Pero yo creo que en Guatemala siempre estuvo. Entonces, cuando nacen experiencias o cuando nacen proyectos de este tipo que invitan y que convocan a una comunidad, eso ya está. Eso ya tiene siglos. Entonces, lo que hemos hecho algunos y los que hemos estado en estos procesos es compartir técnicas teatrales. Para mí, por ejemplo, yo voy a hacer teatro comunitario y tal, con este grupo con el que estoy. Actualmente yo trabajo lo mismo que trabajo en la U. Claro, con modificaciones, pero siempre tratando de que sea desde el fondo de la comunidad. Y los que llegamos o hemos llegado a compartir, vamos a estar un tiempo, porque en todo caso el teatro comunitario debe ser desde la comunidad y entonces tiene su verdadera fuerza. Algunos pasamos por allí, compartimos, iniciamos algunos proyectos, acompañamos otros, pero nunca debe ser y nunca debería ser con una mirada colonizadora o de decir esto es mi... No,
porque el teatro comunitario es justamente eso. Y su fuerza radica en su manera de contar sus historias, de, cerrando el círculo con la primera pregunta, de exponer su cultura, de abrir su cultura al mundo, de contarla, de nutrirse de todo eso, ¿verdad?, que tienen. Y siendo Guatemala un país con tantas culturas, con una historia tan cruda, tan espeluznante, tan dolorosa, ¿verdad?, pues hay muchas historias por contar.